a todos y a todas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeska y normalmente hago contenido sobre ilustración digital. Hoy vamos a cambiar un poquito, vamos a abrir nuestros horizontes y vamos a empezar con una franja nueva hablando sobre historia del arte, ¿vale? Espero que os guste, lo voy a hacer súper resumidito, súper escuetito para que todo el mundo lo entienda, para que yo sobre todo lo entienda, así que dentro vídeo. Vamos a centrarnos en el arte prehistórico, ¿vale? Vamos a pensar un poquito así, hará como hace 25.000, 20.000 años atrás, ¿vale? En el tiempo. Entonces vamos a hacer como una especie de subdivisión. Vamos a hablar sobre pintura, vamos a hablar sobre arquitectura y vamos a hablar sobre escultura, ¿vale? Va a ser súper resumido y muy escueto. El arte en esta época no es como el arte actual, no es como lo conocemos hoy día. La concepción que nosotros conocemos sobre arte en la actualidad nacerá en el Renacimiento, con el mecenazgo. Y eso es otra historia a la que ya llegaremos más adelante, ¿vale? En la prehistoria estamos hablando de supervivencia, utilidad. Entonces el arte estaba enfocado y se le puede llamar como arte utilitario. Y esta concepción va a ir evolucionando, se va a acuñar tanto en Egipto, en Mesopotamia, en el arte egeo, etcétera, ¿vale? Entonces, partamos de ahí. No solamente tendrá una connotación utilitaria y de supervivencia, también tendrá una connotación religiosa, ¿vale? Vamos a ubicarnos en la frontera franco-cantábrica. Esto significa que vamos a empezar a hablar sobre las cuevas de Altamira y las cuevas de Lascaux en Francia. ¿Por qué empezamos a hablar a partir de aquí? Resulta que las primeras excavaciones que se hicieron, los primeros estudios arqueológicos que se realizaron y que denostaron cierta evidencia sobre el arte prehistórico, sobre todo el arte rupestre, pues se evidenciaron en Europa en estos sitios y es como que han hallado como muchísimos hallazgos alrededor de esta zona. Ahora bien, no solamente tenemos que hablar sobre la pintura mural, también tenemos que hablar sobre, por ejemplo, la escultura con estatuillas de formas femeninas que intentan hacer oda a la fertilidad, como por ejemplo la Venus de Willendorf, que está actualmente en el Museo de Viena. Luego también podemos hacer referencias arquitectónicas, por ejemplo hablar sobre los cromlechs, los dolmens, los menhires, incluso hallazgos recientes que no aparecen en ciertos libros de texto, pero están allí. Los hallazgos son actuales, por ejemplo en Indonesia, que se ha encontrado hace poquito una pirámide súper antigua. De hecho ahora se estima que tiene 16.000 años de antigüedad y puede ser uno de los hallazgos del año. O sea, puede ser la pirámide más antigua del mundo. Vamos a empezar hablando sobre la arquitectura en la prehistoria, ¿no? Entonces, para hablar sobre este tema habría que empezar a describir tres formaciones arquitectónicas como muy recurrentes en la antigüedad, ¿no? Que son el menhir, el dolmen y el cromlech. ¿Qué caracterizan a todas estas construcciones antiguas? Pues que son megalíticas, y esto significa que son monumentales, ¿vale? Son enormes. Hay algunas que llegan a medir más de 20 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es el menhir? El menhir es una construcción vertical y su principal función es señalizar algo, ¿vale? Normalmente se piensa que señaliza una tumba, ¿vale? El dolmen se compone de dos estructuras verticales y una horizontal. Esto lo que viene a ser es básicamente una tumba. También se solía utilizar para guardar elementos importantes. También podemos hablar sobre el cromlech. El cromlech más conocido en la actualidad, ¿cuál es? ¿Qué se os viene a la cabeza? Pues es Stonehenge, ¿vale? Stonehenge, ¿qué es? Es una serie, es un conjunto de menhires verticales que hacen como una forma circular. Se dice que su principal función es la ritual, ¿vale? Por ejemplo, se sabe que Stonehenge
hace alusión al solsticio, ¿vale? Entonces hace como una especie de oda, de alusión a los eventos que tienen que ver con el sol. Vale, vamos a pasar a hablar sobre la pintura en la prehistoria. Cuando hablamos de pintura en la prehistoria tenemos que hablar de la pintura rupestre. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es un preludio de todo lo que va a venir posteriormente a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces recordemos, ¿qué es lo que normalmente identifica a esta franja de tiempo? Supervivencia, religión y utilidad, ¿no? Entonces, normalmente son pinturas al fresco, pinturas murales, hechas por ejemplo con pigmentos derivados del metal o incluso naturales. Naturales hablamos de por ejemplo la sangre, elementos naturales como plantas, cositas así. ¿Cuáles son los elementos que más abundan? Pues son el ocre, el rojo, el púrpura y el negro, ¿vale? Entonces, las escenas que normalmente se ven en este tipo de pinturas suelen ser sobre los animales, el ganado, también escenas de caza y también se le asocia un tipo así, una característica que es religiosa, ¿no? O de magia. ¿Qué se suele decir? Normalmente estas escenas contienen más herbívoros, o sea, animales que ellos cazaban, y muy pocos depredadores. Se piensa que en parte esto se debe a que ellos pensaban que cuanto más dibujasen, cuanto más los representasen, es como que ellos evocaban a la fertilidad de esos animales, entonces se reproducirían en masa, ¿no? Entonces tendrían más de dónde comer. También deberíamos hacer alusión a hablar sobre el arte escultórico en esta franja temporal, ¿no? Hay que hablar sobre todo de las estatuillas de las Venus, que son muy famosas. Por ejemplo, tenemos a la Venus de Willendorf, que ya he mencionado anteriormente, que se encuentra en Viena en la actualidad. Que bueno, suelen ser figuras femeninas muy voluptuosas, con caderas enormes, pechos abundantes y no tienen rasgos faciales. Se presupone que estas figuras lo que hacen es una alusión o una especie de acto ritual y un llamamiento hacia la fertilidad. Entonces, características principales más o menos de la escultura en esta franja de tiempo, pues sería que empiezan a verse las esculturas de bulto redondo, es decir, las esculturas exentas, y a su vez también observamos como los primeros grabados en la piedra. Esto suele verse sobre todo en las cuevas. Por ejemplo, en Atapuerca hay, además de algunas pinturas rupestres, también se han encontrado algunos de estos grabados. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Iré colgando más vídeos sobre historia del arte. Y si te ha gustado, por fin, dale like, suscríbete. Y no olvides visitarme a mi canal de Twitch, donde hago directos todos los martes y todos los jueves, dando clases de dibujo digital y dibujamos y hacemos cositas. Sígueme en mis redes sociales, soy ValescaPG y muchas gracias por verme. Chao.